Muy buenas tardes. Un saludo especial del doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y de los demás magistrados que integran la corporación. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Conducta Empresarial Responsable. Como resultado de la alianza entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Cámara de Comercio de Bogotá, para promover reflexiones y debates sobre la libertad de empresa y el acceso a la justicia en Colombia, se ha diseñado este ciclo de capacitación denominado Herramientas de análisis, datos estadísticos e información actualizada del sector empresarial como insumo para el sector justicia. A partir del diagnóstico de la encuesta de descarbonización y de acción climática que hace la Cámara de Comercio de Bogotá, abordaremos los problemas relacionados a la sostenibilidad ambiental en los negocios. Asimismo, se ampliará el tema del mercado laboral visto en la conferencia anterior, profundizando en las inquietudes que persisten en el sector empresarial y las herramientas para asimismo superarlos. Para esta actividad académica contamos con la participación de la doctora Pilar Torres Alvarado. La doctora Pilar es economista con maestría en economía de la Universidad del Rosario y en sociología del London School of Economics. Ha sido consultora del Banco Mundial, profesora de la Universidad del Rosario y asesora en el DPN y en el DANE. En la actualidad se desempeña como coordinadora de análisis de información de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctora Pilar, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctora Mónica Alexandar Cuellar Pineda, coordinadora del área penal de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo para la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y al doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y las servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. El tema de esta sesión es la conducta empresarial responsable. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a iniciar primero hablando acerca de qué es la conducta empresarial responsable, cuáles son los principales pilares de la conducta empresarial responsable, y asimismo vamos a acompañar esta sesión de las diferentes estadísticas y de las diferentes cifras que acompañan todos los temas asociados a la conducta empresarial responsable. Entonces, de nuevo, mi nombre es Pilar Torres y soy coordinadora de análisis de información. Pertenezco a la Dirección de Gestión de Conocimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, para comenzar, es muy importante señalar que la conducta empresarial responsable es un conjunto de acciones que buscan fortalecer la función social de las empresas. Digamos, en general, la conducta empresarial responsable tiene 4 pilares de manera más amplia. En primer lugar está el pilar ambiental, en segundo lugar está el pilar de riesgos empresariales. El tercer pilar está asociado a todos los temas sociales y de inclusión. Y finalmente incluimos el tema de valor compartido como una lógica respecto a la perspectiva de las empresas y justamente al fortalecimiento pues, de esa función social de las empresas. Es decir, que las empresas, por supuesto, deben estar encargadas de producir bienes y servicios, pero también es muy importante pensar y fortalecer el valor social pues que esas empresas están dándole a la sociedad, específicamente en este caso a la sociedad que pertenece a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá, que justamente incluye, como seguramente lo habrán visto en sesiones anteriores, Bogotá más 59 municipios de Cundinamarca. En ese sentido, y para efectos concretos de esta conferencia, vamos a analizar información específica concentrada en 2 pilares principales, el ambiental y el social. Para estos 2 pilares tenemos distintas fuentes de información. La Cámara de Comercio de Bogotá ha intentado tener un esfuerzo muy amplio para tener información estadística sobre digamos, como sobre todo el panorama de las empresas, tanto el clima de los negocios como tanto el desempeño de cada una de esas empresas, pero por supuesto también los temas de descarbonización y acción climática y por supuesto los temas de inclusión social también son relevantes. Entonces, para esto contamos con varias fuentes de información, como mencionaba anteriormente. La primera es la gran encuesta del empresariado.
La segunda es la encuesta de descarbonización y acción climática, como bien se mencionó al inicio de la sesión. Y finalmente está el registro mercantil, que también nos ayuda a identificar algunos temas sociales. Entonces, los mensajes más importantes de las pues digamos, de las estadísticas o de los, digamos, los temas que vamos a abordar hoy, quizá uno los podría agrupar en dos temas principales. El primero es el de descarbonización y acción climática, y para ello identificamos que es muy importante que se recuerde que en principio existe un bajo conocimiento de las empresas sobre el marco conceptual de la descarbonización y acción climática y también sobre las políticas que benefician a las empresas al implementar estas buenas prácticas. En segundo lugar, se encuentra la baja percepción de las empresas en cuanto a la relación directa con el cambio climático, es decir, las empresas no identifican que su empresa esté directamente relacionada con el cambio climático. En tercer lugar, hay una excelente disposición de las empresas para implementar mejores prácticas. Entonces, a pesar, digamos, de que de pronto hay un bajo conocimiento y hay una baja percepción respecto a la relación de las empresas y el cambio climático, pues de todas formas identificamos que las empresas están muy dispuestas para implementar mejores prácticas en este sentido. Finalmente, identificamos una serie de retos asociados a financiamiento y apoyo técnico para la implementación de mejores prácticas asociadas, pues justamente a la descarbonización y a la mitigación del cambio climático. Entonces, digamos que ese sería como el primer conjunto de mensajes principales. En segundo lugar, relacionado a los temas de equidad de género e inclusión. Primero identificamos la baja participación de las mujeres en la toma de decisiones. El mercado laboral y el emprendimiento o el autoempleo están estrechamente relacionados. Lo que sucede en un lado es muy factible que suceda en el otro. Los roles de género están estrechamente relacionados a las brechas económicas. Entonces, digamos que de todas formas, las expectativas respecto a cómo debe comportarse un hombre o una mujer siguen atravesando las relaciones económicas. Y también es importante señalar que los liderazgos incluyentes tienen mejores resultados en términos de equidad. Es decir, que entre mayor diversidad, tengamos en el conjunto de toma de decisiones, mejores resultados asociados a la equidad vamos a tener. Y finalmente, en temas de retos, identificamos de todas formas un mercado laboral segregado, una necesidad para romper techos de cristal y, por supuesto, también promover entornos más inclusivos. Entonces, no siendo más, estos son como los primeros mensajes que les quisiéramos mencionar, y vamos a empezar primero con el pilar ambiental, específicamente, como ya lo hemos mencionado varias veces, con la encuesta de descarbonización y acción climática. Entonces, esta encuesta busca contar con una radiografía que permita conocer pues justamente el nivel de conocimiento e implementación de las medidas asociadas al cambio climático y la descarbonización, pero también busca identificar la percepción de vulnerabilidad de las empresas respecto pues a los fenómenos que se vienen presentando alrededor de estas dos temáticas. En segundo lugar, también la encuesta busca impulsar de manera articulada con actores públicos y privados estrategias que permitan brindar herramientas a las empresas para fortalecerse en esta materia y justamente así ejecutar proyectos en conjunto. En cuanto a las especificaciones técnicas de la encuesta, es importante señalar que es una encuesta representativa para Bogotá, con un tamaño de muestra de 1.513 encuestas, y cuenta también con información de los 59 municipios de Cundinamarca, y el tipo de muestreo es probabilístico estratificado, el margen de error es del 5% y el nivel de confianza está del 95%. Entonces, en los focos de esta encuesta están asociados a cambio climático, descarbonización y carbono neutralidad. Estos son como los conceptos principales que la encuesta maneja pues alrededor de todo el cuestionario. En cuanto a las dimensiones de análisis de la encuesta, encontramos cuatro principales. Primero, como ya lo hemos mencionado, un conocimiento y percepción de las empresas frente a la acción climática, es decir, qué tanto conocen y qué tanto han percibido las empresas el cambio climático. En segundo lugar, buscamos identificar las capacidades de las empresas frente a la descarbonización y acción climática. En tercer lugar, queremos identificar cómo es la gestión de las empresas frente a la descarbonización y a la acción climática. Y en cuarto lugar, es muy importante también señalar que esta encuesta nos arroja resultados acerca de los retos y las oportunidades de las empresas frente a la descarbonización y obviamente a la acción climática. Entonces, el primer módulo respecto al conocimiento y percepción de las empresas, identificamos lo siguiente. A la pregunta de, ¿sabe usted qué es el cambio climático? Entonces, varias empresas, digamos,
alrededor del 56%, 56,3% de las empresas que pertenecen al sector de comercio señalan que conocen el concepto y que además conocen medidas que pueden implementar en la empresa. Vemos en primer lugar las empresas de manufactura con mayor porcentaje de empresas que conocen el concepto y además conocen las medidas. En segundo lugar están las empresas de comercio y finalmente están las empresas de servicios con un 46,4% de empresas que señalan que conocen el concepto y además conocen las medidas que se pueden implementar. Sin embargo, nos llama la atención que a pesar de que en manufacturas tenemos el mayor porcentaje de empresas que señalan que conocen el concepto y saben qué medidas se pueden implementar, casi un 10% de estas empresas no conocen para nada el tema. Entonces, digamos que en este sector, pues manejamos como una serie de extremos interesantes para analizar. Eso respecto a cambio climático. Seguramente, dado que el cambio climático es un concepto mucho más difundido, esperábamos pues justamente tener unos porcentajes de respuesta más altos en cuanto a conocimiento del concepto. Sin embargo, con descarbonización y carboneutralidad, por eso, por supuesto, sabemos que hay unas dificultades, digamos, como en cuanto a la herencia de estos conceptos dentro de la población. Y lo que identificamos es que el 89,9% de las empresas del sector de comercio no tiene conocimiento sobre qué es la descarbonización, el 65,3% de las empresas de servicios tampoco tienen conocimiento y el 61,6% de las empresas de manufactura tampoco tienen gran conocimiento sobre este tema. Resultados similares, incluso superiores, observamos para el concepto de carbono neutralidad y adicionalmente, nosotros no solamente preguntamos por los conceptos, sino también por las políticas públicas y los compromisos del país respecto a organismos internacionales. Entonces, cuando les preguntamos a ellos si saben que Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para el año 2030, lo que observamos es que el 78,5% de las empresas de la Cámara o las empresas que tienen registro mercantil en la Cámara no conocían, no tienen conocimiento sobre estos compromisos del país. Asimismo, en un 48,1% de las empresas de servicio tampoco tienen estos conocimientos y en manufacturas el 41,7% de las empresas tampoco tienen conocimiento sobre esto. Entonces, digamos que a pesar de que vemos un mayor conocimiento sobre el concepto de cambio climático, cuando preguntamos por descarbonización o carboneutralidad, vemos, digamos, un rezago importante, asimismo como los compromisos internacionales que el gobierno o el Estado colombiano más bien ha adquirido a lo largo de estos años. Respecto, como les mencionamos anteriormente, a la percepción de la relación de las empresas o de la operación de las empresas con el cambio climático, observamos que en manufacturas o en más bien en servicios es el sector con mayor proporción de empresas que sí identifican una relación directa, pero por ejemplo observamos en manufacturas y en comercio unos porcentajes asociados al 18,4% y 10,9% de empresas que identifican que su empresa o las operaciones de su empresa están directamente relacionadas. Y por supuesto, en contraste, identificamos que un 44,3% de las empresas de manufacturas identifican que no hay ningún tipo de relación, el 39,6% de las empresas de servicios tampoco identifican ninguna relación, asimismo como el 32,5% de las empresas del sector comercio tampoco identifican este tipo de relaciones. Entonces, digamos que es importante señalar, ir como uniendo el rompecabezas pues, que nos arroja la encuesta. Hay bajo conocimiento sobre los conceptos, hay bajo conocimiento sobre los compromisos internacionales y además también pareciera haber una baja percepción de la relación entre las empresas y el cambio climático. Respecto a los riesgos asociados al cambio climático, considera que su empresa puede estar expuesta. Entonces, aquí, digamos, lo que nosotros le preguntábamos a las empresas es, ¿cuáles son como esas etapas donde de pronto la empresa puede estar más expuesta respecto al cambio climático? Lo que respondieron en mayor medida las empresas, casi un 60% de las empresas encuestadas considera que está expuesta al riesgo de aumento de precio de las materias primas relacionadas al cambio climático. Un 33,9% señala que
su relación es más bien con el aumento de desastres naturales. El 33,5% señala que más bien puede estar relacionado a temas de cambios permanentes en la temperatura y un porcentaje similar señala una relación asociada a cambios en patrones en lluvias y cambios en las preferencias de los consumidores. Pero sabemos que de pronto lo que más les preocupa a las empresas es justamente ese cambio en el aumento en el precio de las materias primas y vemos que no, todavía no es tan relevante los riesgos reputacionales ni los conflictos socioambientales que pueden surgir alrededor de estos fenómenos. Respecto al interés de los clientes en conocer de las iniciativas sobre el cambio climático, el 68,0% de las empresas considera que sus consumidores están interesados en conocer sus iniciativas o sus acciones en respecto al cambio climático y por supuesto, digamos, como era un poco de esperarse, vemos un mayor porcentaje de empresas grandes y medianas, de pronto baja un poco en empresas pequeñas y en microempresas, si bien es relativamente, es muy importante, de todas formas sigue rezagado respecto a las empresas grandes. En términos sectoriales, por ejemplo, identificamos que para el sector de servicios, esas empresas sí identifican que de pronto sus consumidores pueden estar interesados respecto a esas iniciativas, pero por ejemplo las empresas de manufactura muestran un menor porcentaje asociado pues a este fenómeno. Entonces digamos que los análisis sectoriales en este caso son importantes porque nos pueden brindar una perspectiva mucho más amplia acerca de las posibles acciones de política pública que podemos tener para incentivar a las empresas hacia la carbono neutralidad. El segundo módulo de esta encuesta nos habla sobre las capacidades de las empresas frente a la descarbonización y a la acción climática. Entonces, lo que observamos es primero si están interesados en el acceso a certificados de carbono. Entonces, cuando justamente se les pregunta a las empresas si están interesadas en el acceso a certificados de carbono generados por procesos de reforestación en el territorio nacional, vemos que casi un 70% de las empresas dicen que sí. Y esto de nuevo va a variar según tanto el tamaño como el sector de la empresa. Entonces, cuando vemos el sector, identificamos que un 84,6% de las empresas de manufactura señalan que sí están interesados en acceder a este tipo de certificados, mientras que en solamente un 39,6% de las empresas de comercio señalan este interés. En cuanto a los tamaños de empresa, observamos que las grandes empresas tienen, digamos, un interés mucho más alto, por supuesto, pues que esto seguramente implica unos niveles de sofisticación más elevados. Entonces, las empresas grandes en un 93,2% señalan interés, en contraste con el 66,3% de las empresas que señalan algún interés en este sentido. Respecto al módulo de gestión de las empresas frente a la descarbonización y acción climática, es decir, qué tanto han hecho las empresas o qué tanto avanzadas están sus operaciones respecto a la descarbonización, entonces preguntamos en principio si la empresa ha realizado alguna acción relacionada con las empresas, con las medidas para hacer frente al cambio climático y aquí observamos un 39,3% de las empresas que han dicho que sí. De nuevo, esto cuando uno lo analiza en términos sectoriales y en términos de tamaño de empresa, observa unos contrastes interesantes. Las empresas de comercio son las que reportan un mayor avance en este tipo de acciones en contraste con las empresas que pertenecen al sector de manufactura. En cuanto a los tamaños de empresa, por supuesto, también observamos que las empresas grandes son las que han realizado mayor número de acciones en contraste con las microempresas. De nuevo, esto igual está asociado, por supuesto, también a la estructura de cada una de las empresas y también pues a la motivación que cada empresa tiene respecto a su comportamiento, ¿cierto? Entonces hay unas empresas que están digamos, las microempresas que están más enfocadas en subsistencia y en generar ingresos diarios, por supuesto, tendrían que tener unos esfuerzos muy grandes adicionales para justamente realizar acciones que hagan frente al cambio climático. En contraste, las empresas grandes de pronto cuentan con una nómina muchísimo más amplia y con los conocimientos y un nivel tecnológico que también les permiten hacer frente a este cambio climático. Entonces, por eso también es muy importante siempre tener en cuenta pues que justamente la composición del tejido empresarial, como seguramente ya lo han visto en otras charlas, digamos que el tejido empresarial en Bogotá está compuesto en su mayoría por microempresas, luego las pequeñas, luego las medianas y finalmente las grandes empresas representan una proporción muy baja del tejido empresarial en Bogotá y eso también sucede en el país. Entonces, digamos que justamente la capacidad de cada uno de estos grupos de empresas para hacer frente al cambio climático, pues es interesante para pensar acciones concretas de política pública que nos ayuden a mitigar el cambio climático.
En cuanto al cuarto módulo de esta encuesta asociado a retos y oportunidades, observamos que, o pues cuando les preguntamos a las empresas que cuáles son esos retos externos que ha identificado su empresa para avanzar hacia la mitigación y la adaptación de cambio climático, lo que observamos son sobre todo cuatro acciones en específico. En primer lugar, la falta de oportunidades de acceso a incentivos tributarios. En segundo lugar, no contar con asistencia técnica o información especializada. En tercer lugar, falta de acceso de mecanismos de financiación para la gestión e implementación de medidas. Y en cuarto lugar, la falta de oportunidades de acceso a programas de inversión privada o de cooperación internacional. Entonces, lo que observamos, si uno quisiera agrupar estos principales cuatro retos específicos, observamos sobre todo un grupo muy importante de acciones asociadas a falta de financiamiento o de acceso a incentivos tributarios y en segundo lugar, muy importante también señalar la baja asistencia técnica o formalización o formación especializada para hacer frente al cambio climático. Eso es importante señalar. De igual manera, también, por ejemplo, preguntamos en la encuesta en qué periodo de tiempo considera que podría ser factible que la operación de su empresa sea carbono neutral y lo que uno observa es una gran concentración de empresas en varios sectores. Entonces, en principio, el 47,0% de las empresas de manufactura están concentradas en un periodo menor a 5 años y también observamos que el segundo gran grupo de esas empresas se encuentra ubicado en no lo veo factible. Entonces, digamos, de nuevo, vemos esos contrastes que observábamos durante toda la presentación, tanto unas empresas que consideran que hay un periodo menor a 5 años, donde ellas pueden llegar a ser carbono neutrales, pero también un porcentaje muy importante de empresas en manufactura que no lo ven factible. También es importante señalar lo que sucede en el sector de comercio. Gran parte de no conocimiento o no saben y no lograron responder esta pregunta. El 64,3% de esas empresas del sector de comercio dijeron que no saben o no responden cuándo de pronto podría llegar a ser carbono neutral su operación. Y de pronto uno ve digamos, una distribución un poquito más uniforme en las empresas del sector de servicios. Entonces, si bien el 38,6% de estas empresas señalaron que identifican que su operación puede ser carbono neutral en un periodo menor a 5 años, de todas formas, un 13,2% observaron o respondieron que de pronto más bien es en un intervalo de tiempo asociado a 6 a 10 años, 7,2% señalaron que de 10 a 20 años, más de 20 años un 2,5%. Y de todas formas, igual también es importante señalar que casi un 20% de esas empresas no ven factible que sus empresas puedan llegar a ser carbono neutrales. Entonces, digamos que en general, esta encuesta nos permite abordar distintos ciclos de las empresas y de las posibles acciones que las empresas pueden implementar en relación a la carbono neutralidad y observamos de todas formas que hay unos retos importantes. Entonces, digamos que más adelante vamos a terminar de cerrar estas conclusiones, pero era el primer grupo de información que les queríamos mostrar. Entonces, recuerden que hay 4 pilares dentro de la conducta empresarial responsable y en esta conferencia vamos a tratar 2 de ellos, el pilar ambiental y el pilar social. Entonces, asociado a temas sociales, específicamente a temas de equidad de género, para esto utilizamos información del DANE, información del registro mercantil e información de la gran encuesta del empresariado. Entonces, para iniciar con las conversaciones y las discusiones asociadas a, digamos, las distintas experiencias entre hombres y mujeres en el sector empresarial, es muy importante analizar qué sucede en el mercado laboral. Entonces, lo que observamos es que, digamos, y esto también para de pronto va a adelantar un poco, pero es importante señalar que en Bogotá la tasa de desempleo entre hombres y mujeres, digamos, más bien la brecha en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres no es muy amplia, pero lo que sí identificamos que sigue siendo muy amplio es una diferencia importante en la tasa global de participación. Entonces, en esta gráfica, lo que se observa es la tasa global de participación de los hombres en Colombia, que es la línea negra oscura. En segundo lugar está la tasa global de participación de mujeres en Colombia, que es la línea rojo oscuro. La tasa global de participación
de las mujeres, esto es, sí, perdón, esto es la de los hombres en Bogotá, disculpas, y esta, la más rosada, es la tasa global de participación de mujeres en Bogotá. Entonces, lo que uno observa, lo que se observa, digamos, en estas gráficas, es que desde 2019, e incluso si de pronto uno llevara más allá la serie, lo que identifica es que siguen existiendo unas brechas muy amplias entre hombres y mujeres. Incluso pareciera que existe una serie como de techos para la participación en el mercado laboral de las mujeres. Esto, por supuesto, es asociado a los temas pues, de economía del cuidado y el tiempo en número de horas que las mujeres están gastando a las actividades no remuneradas. Entonces, digamos que ya salen del mercado laboral, no buscan empleo o no tienen uno y digamos que se ubican en estas actividades no remuneradas. Entonces, digamos, esta gráfica de la tasa global de participación nos señala varios temas. En principio, como lo mencionaba anteriormente, es estable casi la brecha entre hombres y mujeres, tanto en Colombia como en Bogotá. Por supuesto, en Colombia las mujeres participan muchísimo menos en el mercado laboral, pero lo que observamos es que en Bogotá también hay una caída en la participación de las mujeres dentro de este mercado. Entonces, digamos que, más bien para señalar más asociado a los temas de la tasa de desempleo, lo que observamos es, claro, desde el 2019 veíamos unas brechas en la tasa de desempleo muy pronunciadas, tanto en Bogotá como en el país, y lo que se vio, digamos, en el cierre de 2022 es justamente una reducción en esas brechas. Entonces, si bien en Bogotá, al cierre del 2019, se identificaba una brecha en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres del 2,4%, en diciembre de 2022 se cerró esta brecha en 1,1 puntos porcentuales. En contraste, en el país identificábamos una brecha al cierre del 2019 de 5,4 puntos porcentuales y en cierre de 2022 vemos una brecha de 4,7 puntos porcentuales. Es decir, ha caído tanto en Colombia como en Bogotá la brecha en la tasa de desempleo, pero aún así en Bogotá, en el país, sigue estando cercana a los 5 puntos porcentuales, lo cual digamos que es una de las brechas más amplias de la región. Entonces, la brecha en la tasa de desempleo se ha reducido en los últimos 3 años, tanto en Colombia como en Bogotá. En el 2022 es importante señalar que las mujeres en el país se ocuparon principalmente en comercio y reparación de vehículos, de igual manera en administración pública, educación y salud humana, y finalmente en actividades artísticas. En Bogotá, por su parte, las mujeres se ubicaron en las principales ramas de ocupación, perdón, como administración pública, educación y salud humana, seguida justamente por comercio y reparación de vehículos y actividades artísticas. Esto es importante señalar porque uno de los mensajes más importantes de esta presentación y en general, digamos, de los estudios asociados a las brechas en el mercado laboral entre hombres y mujeres, es que los mercados laborales están profundamente segmentados, justamente asociados o siguiendo los roles de género. Entonces, es muy común identificar que las mujeres hacen parte de actividades remuneradas asociadas pues al comercio, a los servicios, a la atención al cliente. Por su parte, los hombres están más asociados a otro tipo de actividades que justamente pues nos empiezan a mostrar por qué las experiencias entre hombres y mujeres son tan distintas en el mercado laboral. De igual manera, no solamente observamos entonces, digamos, una distribución distinta en cuanto al sector o a la rama de actividad económica en el que están empleadas las mujeres, sino que también observamos, digamos, temas importantes asociados a cuál es la posición ocupacional. Entonces, cuando vemos la posición ocupacional que arroja el DANE, lo que identificamos es que hay digamos, las mujeres en un poco en mayor proporción que los hombres reportan ser obreras o empleadas particulares. Los hombres tienden a reportar en mayor proporción que son trabajadores cuenta propia. Y digamos que el servicio doméstico sí sigue estando profundamente feminizado. Entonces, mientras el 7% del total de mujeres ocupadas señaló que hace este tipo de actividades, el 0,4% de los hombres indicó que pertenece a una de estas posiciones ocupacionales. Entonces, digamos que esto es importante señalar. Asimismo, en cuanto a temas de patrono-empleador, también vemos quizá lo que la literatura denomina como un techo de cristal, ¿cierto? Mientras el 3,8% de los hombres que están ocupados señalan que son patrones o empleadores, apenas casi el 2% de las mujeres señalan que tienen esta posición ocupacional. Entonces, digamos que, de nuevo, lo que hemos venido observando es, en principio, las mujeres participan menos en el mercado laboral,
tiene una tasa de desempleo más alta, esto igual con unos matices interesantes entre Colombia y Bogotá, pero también observamos que de pronto hay unos comportamientos segmentados en cuanto a la posición ocupacional entre hombres y mujeres. Respecto a los temas de segregación en el mercado laboral, y quizás esto un poco más para ampliar los mensajes de la diapositiva de la tasa de desempleo, lo que observamos es que los patrones de ubicación de los hombres y las mujeres son muy dispares. Entonces, mientras digamos que cuando uno organiza la pirámide por mujeres, se desorganiza completamente el panel izquierdo. Y esto justamente, digamos, como la poca simetría de esta pirámide, lo que nos señala es justamente la segregación del mercado laboral, ¿cierto? Entonces, mientras de pronto uno observa que en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, el 20% de los hombres se encuentran ocupados, apenas un 5,6% de las mujeres se encuentran ocupadas en estas actividades. Transporte también es una actividad que ocupa gran parte de hombres y muy poca proporción de mujeres. Construcción también es otro de esos sectores donde se observa una mayor participación de hombres y mujeres. Y lo que mencionábamos anteriormente, las mujeres están asociadas más a temas de prestar servicios, atención al cliente o de pronto estar ocupadas en temas de salud humana y de administración pública. Entonces, lo que observamos es que del 100% de mujeres ocupadas, el 18% en el 2022 pertenecía a la administración pública y defensa. El 14,4% de las mujeres pertenece a las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación. Industrias manufactureras, por ejemplo, aquí sí vemos un balance muy equitativo entre hombres y mujeres, 10,8% del total de hombres y 11,0% del total de mujeres se encuentran ocupados en estas actividades. Entonces, de nuevo, lo que observamos aquí es una especie de segregación en el mercado laboral. Ahora bien, ¿esto por qué es importante? Porque recuerden que uno de los principales mensajes también que se señalaba en esta parte de inclusión social es que lo que sucede en el mercado laboral también sucede en el sector empresarial. Entonces, porque justamente pues son sectores que van de la mano. O sea, justamente son las empresas quienes generan el mayor número de empleos dentro de las distintas economías en el mundo. Entonces, ya identificamos cuáles son como las diferencias en las experiencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral y ahora vamos a analizar qué sucede pues justamente ya en el sector empresarial. Para esto entonces tenemos dos fuentes de información. La primera es el registro mercantil. Esto también con corte a diciembre de 2022. Teníamos un total de 498.705 empresas. Y en segundo lugar está la gran encuesta del empresariado, que justamente permite realizar una radiografía 360 del tejido empresarial de la ciudad y por supuesto también de los 59 municipios de Cundinamarca que pertenecen a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Qué observamos en este sentido? Entonces observamos principalmente que cuando uno analiza el registro mercantil y solamente identifica personas naturales, es decir, que tienen un único dueño, identificamos que el 42,8% de las personas naturales están encabezadas por mujeres, mientras que el 52,2% están encabezadas por hombres. Estos datos son bastante similares a lo que sucedía en el 2021, es decir, entre 2021 y 2022. De pronto se puede ver una reducción pequeña en cuanto al porcentaje de hombres, pero esto también implica de pronto algunas empresas que no respondieron cuál era el sexo de la persona propietaria o digamos otros temas asociados ya al diligenciamiento del registro mercantil. Entonces, igual para señalar, hay una menor proporción de mujeres que parecieran que están dirigiendo pues este tipo de empresas. Cuando ya observamos en general, digamos, como los distintos grupos de empresas y, digamos, utilizamos la gran encuesta del empresariado, que como les mencionaba anteriormente y como seguramente han visto en otras charlas, esta encuesta busca realizar un panorama general sobre la situación de las empresas y la actividad y las operaciones de las mismas. Entonces aquí logramos identificar cuáles son las empresas que tienen un único dueño y cuál es el sexo de esa persona. Entonces, para el 2022, del 70% de empresas que tenían un único dueño, observamos muy similar a lo que nos arrojaban los datos del registro mercantil, que un 43% de las personas propietarias son mujeres, en contraste con un 57% de las personas propietarias que son hombres. Adicional a eso, también preguntamos por la participación de las mujeres en la composición accionaria de las empresas con registro mercantil y con más de un propietario. Aquí digamos que tenemos dos universos de empresas distintas y aquí ya viene el 30%. Es decir, estos datos nos señalaban
la información de ese 70% de empresas que tienen un único dueño, y lo que ustedes observan en el panel inferior es la información de este 30% de empresas que tienen más de un dueño, dos o más dueños. Entonces, lo que observamos es que el 40% de la composición accionaria de las empresas está compuesta por mujeres. Ahora bien, un tema es distinto, es quién es la propietaria o quién es el propietario del negocio, y algo diferente es quién realmente toma las principales decisiones de esta empresa o el negocio. Entonces, lo que observamos es que para las empresas con registro mercantil, un 24% de estas empresas hay una mujer tomando las principales decisiones del negocio, un 30% es un hombre quien toma las principales decisiones, y en conjunto es un 44% de las empresas quienes toman las principales decisiones. Es decir, que no es una mujer o un hombre, sino que realmente obedece a un proceso de toma de decisiones conjunto. Entonces, digamos que esto es interesante señalar, como respecto incluso al 2021 pareciera que aumenta el número de empresas que tienen este canal de toma de decisiones. Cuando les preguntamos también por el número de personas empleadas o el porcentaje de personas empleadas dentro de la empresa, y les preguntamos por las distintas características, entonces, en primer lugar, preguntamos qué porcentaje de las empresas que trabajaron durante esta empresa o negocio en los últimos 12 meses son mujeres. Identificamos que el 41% de las empresas señalan que tienen mujeres en su nómina. En contraste, también señalamos un porcentaje un poco más bajo de jóvenes empleados, y finalmente, cuando les preguntamos por el porcentaje de personas con discapacidad que trabajan en estas empresas, identificamos solamente un 10%. Es decir, ese 10% lo que nos está diciendo es que solamente un 10% de empresas contrataron a una persona con algún tipo de discapacidad durante el último año. Entonces, digamos que aquí también existe una serie de retos importantes para ampliar las oportunidades para los jóvenes y, por supuesto, también para las personas con discapacidad. También asociada a esto hay una pregunta que es muy importante, y es por qué es relevante discutir estos temas, ¿cierto? O sea, ¿por qué es importante promover no solamente que más mujeres sean empleadas dentro de las empresas, sino que también más mujeres lleguen a los principales cargos de toma de decisiones? Entonces, aquí lo que observamos es que cuando una mujer toma las principales decisiones o cuando las decisiones son tomadas en conjunto, pareciera que las empresas tienden a tener más comportamientos en pro de la equidad. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, cuando preguntamos por el porcentaje de cargos directivos o de toma de decisiones ocupados por mujeres, cuando una mujer es la que toma las decisiones principales, observamos que hay un 73% de las empresas. Es decir, en promedio, las empresas en las que una mujer es la que toma las principales decisiones cuenta justamente con el 73% de cargos directivos de toma de decisiones ocupados por mujeres. Esto contrasta fuertemente con el 10% de las empresas en las que los hombres toman las principales decisiones. En segundo lugar, igual, perdón, aquí también en contraste es muy importante señalar que cuando las decisiones son tomadas en conjunto, en promedio se identifica un 39% de cargos ocupados por mujeres. Ahora bien, en segundo lugar, cuando vemos el porcentaje de mujeres que trabajaron en la empresa, observamos un promedio de 60% en las empresas en las que una mujer toma las principales decisiones, y un 43% en las empresas en las que las decisiones son tomadas en conjunto, en contraste con ese 28% que observan en el cuadro de la mitad, en donde se señala las empresas en las que un hombre toma las principales decisiones. Asociado a esto, en tercer lugar, también preguntamos si las empresas cuentan con objetivos o metas respecto a la equidad de género. Lo que observamos es, cuando una mujer toma las principales decisiones, el 50% de esas empresas tienen algún tipo de ese tipo de objetivo o de meta. En contraste, solamente el 37% de las que son lideradas por hombres tienen este tipo de políticas. Y, por supuesto, observamos que quizá el escenario más deseable es cuando las decisiones, pues, justamente son tomadas en conjunto, porque se observa una mayor propensión a este tipo de políticas y de acciones en pro de la equidad. Finalmente, lo que vemos en este segundo cuadro es qué porcentaje de empresas cuentan con un protocolo establecido para atender casos de acoso sexual. Entonces, lo que observamos es que si quien toma las principales decisiones es una mujer, el 41% de estas empresas cuentan con algún protocolo establecido para atender este tipo de casos. Cuando las decisiones son tomadas en conjunto, es un 43%, pero si un hombre es quien toma las principales decisiones, este porcentaje cae a un 33%.
Finalmente, y un resultado que llama muchísimo la atención es el porcentaje de empresas que cuentan con objetivos o metas que permiten dar cuenta de las iniciativas de inclusión de la población LGBT. Entonces, el 26% de las empresas en las que las decisiones son tomadas en conjunto cuentan con este tipo de objetivos o de acciones, el 19% de las que son lideradas por mujeres también, y solamente un 9% de las empresas que son lideradas por hombres tienen algún tipo de objetivo o meta que permita dar cuenta de estas acciones. Entonces, digamos de nuevo, como para ir cerrando, pareciera que el escenario más ideal en términos de equidad es cuando las decisiones son tomadas de manera conjunta. Para cerrar esta presentación, quisiera señalar de nuevo los mensajes más importantes. De nuevo van a estar de pronto como agrupados en dos categorías principales. La primera es la descarbonización y acción climática y la segunda es la de equidad de género e inclusión. Entonces, respecto a los temas de descarbonización y acción climática, quisiéramos compartirlos de nuevo a ustedes y repetir que identificamos que hay un bajo conocimiento de las empresas sobre el marco conceptual de la descarbonización y acción climática y también sobre las políticas que benefician a las buenas prácticas de las empresas y, por supuesto, también a los compromisos internacionales que el país ha adquirido. En segundo lugar, se encuentra la baja percepción de las empresas en cuanto a su relación directa con el cambio climático. Vimos que muy pocas empresas y también que esto se diferencia en términos sectoriales, la percepción de qué tan relacionadas están las operaciones con su empresa. En tercer lugar, se encuentra una muy buena disposición de las empresas para implementar mejores prácticas y en términos de reto observamos dos grupos importantes. Los de financiamiento, esto incluye acceso a crédito, acceso a mecanismos de cooperación internacional, pero también el apoyo técnico de implementación y mejores prácticas. Entonces, digamos que esos serían como los principales mensajes relacionados a ese primer pilar de la conducta empresarial responsable y en segundo lugar, identificamos que en términos de equidad de género e inclusión, porque igual de todas formas el pilar social es un poco más amplio, pero para traerles de manera más concreta estas cifras, elegimos los temas de equidad de género e inclusión, identificamos que los mensajes principales de estas cifras es que en principio la participación de las mujeres en la toma de decisiones es baja, el mercado laboral y el emprendimiento del autoempleo están intrínsecamente relacionados, ¿cierto? Vemos una tasa de desempleo un poco más alta en Bogotá, muchísimo más alta en Colombia para las mujeres. Vemos una menor participación en el mercado laboral y también observamos una menor participación de las mujeres en la toma de decisiones de las empresas. De igual manera, una vez más, los roles de género están estrechamente relacionados a las barreras económicas, lo que se espera de un hombre y lo que se espera de una mujer en las distintas esferas de las interacciones, por supuesto que también atraviesan a las relaciones económicas. Y en cuarto lugar, los liderazgos incluyentes tienden mejores resultados en términos de equidad. De nuevo, pareciera que las empresas en las que las mujeres y los hombres toman decisiones de manera conjunta permiten tener empresas, incluyen más a la población LGBT, permiten también tener mejores canales para las denuncias de acoso sexual y también permiten contar con políticas asociadas a equidad de género en mayor proporción que las lideradas específicamente por hombres, que son quizás las más rezagadas en este sentido. Y en segundo lugar, por supuesto, también identificamos algunas brechas respecto a las empresas en las que son dirigidas por mujeres. Y finalmente, los retos que observamos están asociados a temas de segregación en el mercado laboral, disminuir los techos de cristal y justamente promover entornos más inclusivos. Entonces, digamos que con esta diapositiva terminaría mi intervención. Me gustaría, en principio, agradecer, pues, por supuesto, su atención y, en segundo lugar, darle la palabra a la doctora Mónica Cuellar para iniciar con la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y vamos al fragmento de preguntas que tenemos aquí más relevantes en el chat. La primera, doctora, ¿existe alguna relación entre las brechas presentadas en el mercado laboral y en el liderazgo de las mujeres en la empresa? Sí, sí, gracias, Mónica. De hecho, es uno de nuestros mensajes principales. Lo que nosotros observamos es que, y esto de pronto no está tan desagregado en las diapositivas, pero lo que observamos también es que las empresas que son lideradas por mujeres tienden a tener unas características en específicas. La encuesta de negocios del DANE es muy precisa en señalar, por ejemplo, que los locales o los negocios y las unidades económicas ubicadas en viviendas tienden a estar mayormente lideradas por mujeres. También los sectores económicos que son liderados por mujeres
tienden a estar asociados a temas de servicios, temas de educación, temas de salud. Bueno, son actividades asociadas al cuidado, ¿cierto? Y esto, por supuesto, también sucede en el mercado laboral, ¿no? En el mercado laboral, entonces veíamos digamos, la distinta participación entre hombres y mujeres, mientras los hombres están mayormente ubicados en sectores como agricultura, construcción y transporte, las mujeres de nuevo están asociadas y están más ocupadas en sectores como salud humana, educación, temas artísticos, entre otros. Entonces, la segregación que observamos en el mercado laboral también la observamos a nivel empresarial o a nivel de liderazgo de empresas. Siguiente pregunta, doctora. ¿Qué tipo de políticas pueden cerrar brechas de género en las empresas? ¿Y por qué es importante fomentar entornos más inclusivos? Listo. Digamos que todavía acerca de las políticas más efectivas pues hay distintas discusiones, pero lo que uno identifica en la literatura es que, digamos que programas como ascensos, digamos, hacer de manera más transparente el tema de los ascensos es importante para romper techos de cristal a algunas mujeres, quizá también pensar algunos esquemas de cuotas, esto también, por supuesto que está bajo discusión, pero se han encontrado algunas experiencias positivas en esquemas de cuotas, al menos en niveles directivos de las empresas. Esto ha permitido pues justamente que más mujeres puedan llegar a cargos que de pronto ellas creerían que no podrían aplicar o que de pronto no sabían que estaban disponibles. Y esto justamente pues permite que ellas hayan ascendido en su carrera profesional. Algo muy interesante también, hay un paper, una experiencia en Finlandia que muestra cómo cuando una mujer está en los cargos directivos, permite que otras mujeres, o sea, como que abre camino para que otras mujeres también puedan subir. Esto no siempre sucede cuando son mujeres compañeras, es decir, pareciera que cuando son entornos con varias mujeres pueden ser entornos hostiles, pero cuando la mujer está tomando las decisiones, se encuentra alguna evidencia en que ella permite también que haya más mujeres que están ascendiendo en su escala profesional. Entonces, digamos que los temas de ascenso son muy importantes, también incluso cuando uno piensa en todo el ciclo laboral, ¿cierto? Desde que uno presenta la entrevista o desde que uno incluso ve el anuncio sobre la vacante que está disponible. Por ejemplo, también se ha señalado que es muy importante reforzar la neutralidad del género o de pronto también incluir hombres y mujeres. Por ejemplo, si es un ingeniero o una ingeniera, lo que se necesita es importante señalar que no solamente de pronto se está esperando tener un ingeniero, sino desde el lenguaje también invitar a que las mujeres pues se puedan presentar esos cargos. Cuando uno también, por ejemplo, identifica las estadísticas en LinkedIn, lo que uno observa es que el sector de tecnología está fuertemente masculinizado y hay, digamos, también unos retos muy interesantes pues justamente para disminuir un poco la segregación en el mercado laboral. Entonces, como para ir hilando un poco los mensajes que voy diciendo, en principio, pensarse dentro de las empresas unos esquemas de ascenso transparentes que permitan que personas capaces y competentes pues puedan llegar a cargos de toma de decisión. En segundo lugar, también promover pues justamente que, digamos, al uno permitir que más mujeres estén ascendiendo, seguramente es posible, según lo que señala alguna literatura, que otras mujeres también puedan ascender. En tercer lugar, señalar la importancia también de cómo es el lenguaje de los anuncios en las vacantes de empleo. En cuarto lugar, también promover pues justamente acciones que permitan romper un poco con la segregación que existe en el mercado laboral. Y cinco, de pronto también fomentar entornos más seguros, o sea, estos entornos que han sido históricamente masculinizados, pensar justamente cómo pueden ser un poco más seguros pues para las mujeres, para que cada vez más mujeres se animen a ser parte de estos sectores como transporte, construcción, entre otros. La segunda parte de la pregunta es pues porque es importante fomentar liderazgos inclusivos y es justamente por lo que veíamos al final de la presentación, que es que cuando uno observa en términos de equidad cómo se comportan las empresas cuando las mujeres toman decisiones o cuando las decisiones son tomadas en conjunto, pues justamente vemos mejores resultados. Última pregunta, doctora. ¿Cuáles son los principales retos de política pública para hacer frente al cambio climático? Listo. Eso también nos lo permite ver la encuesta de descarbonización y acción climática y lo que uno observa es sobre todo, sabemos, además, digamos, no solamente bajo la encuesta, sino sabemos de todas formas que durante los últimos años se ha avanzado bastante en la legislación y como en la creación de incentivos tributarios para que las empresas tengan mejores acciones en torno pues a la descarbonización y la acción climática.
pero lo que observamos es que las empresas no los conocen. Entonces, en principio, es justamente divulgar ya esas herramientas que existen, estos incentivos con los que ya se cuenta en el país, pues justamente para que las empresas se animen, pero también unos procesos de sensibilización muy importantes, porque lo que observamos es que las empresas todavía no comprenden que de pronto sus operaciones sí pueden estar directamente relacionadas con el cambio climático. Entonces, por un lado, es divulgar lo que ya existe, seguramente se pueden mejorar y fortalecer algunos incentivos tributarios o algunas políticas públicas, pero lo que existe es importante compartirlo con las empresas y en segundo lugar, sí trabajar en unos temas de sensibilización muy fuerte, pues para que más empresas tengan mayores incentivos y mayor capacidad justamente pues de implementar esas acciones. Doctora Pilar, un agradecimiento muy especial por su generosidad. Desde su amplia trayectoria profesional y académica, pues nos ha ilustrado acerca de los problemas relacionados con la sostenibilidad ambiental en los negocios. La primera parte de esta conferencia enfocada en las inequidades de género y en el mercado laboral, en el liderazgo empresarial, y destaca un tema crucial para el progreso social y económico. La discusión sobre las brechas de género y las políticas necesarias para cerrar esto, pues resaltan la importancia de crear entornos más inclusivos y equitativos en el ámbito empresarial. La participación de la doctora Pilar Torres, con su experiencia en análisis económico y sociológico, aporta una visión profunda sobre cómo abordar estos desafíos desde una perspectiva, diríamos, multidisciplinaria. En la segunda parte, el enfoque que desplaza hacia la descarbonización y el cambio climático, temas esenciales en la agenda global. Y esto significa considerar cómo diferentes sectores industriales pueden contribuir y asimismo adaptarse a los objetivos de descarbonización. Los retos de política pública en relación con el cambio climático adquieren relevancia pues ya en estos contextos, ya que las decisiones gubernamentales pueden influir en la dirección que toman las empresas hacia prácticas más sostenibles. Doctora Pilar, de nuevo nuestros agradecimientos. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos.